Esto es algo de lo que te puedes encontrar en las calles de Berlín. No, mira a la vieja aquí haciendo una pizza. Les voy a mostrar cómo está la pura. Vamos a dar un like ahí. Mira, en su mejor momento. Les voy a mostrar ahora cómo va quedando. Échate esto, familia. Dándonos el gusto. Le falta unas magia ahí ahora. Pero esto es sin ponerla. Ya el horno aquí está prendido. Vamos a ver cómo nos va a quedar esto. Mira qué arte, mira qué arte. Pues acabamos de salir de un mercado chino y estábamos pasando por aquí y ustedes saben, conociendo un poco la ciudad, y me sorprendió cantidad que encontré una lavandería y tengo la curiosidad de cómo se lava aquí, cómo es una lavandería por dentro. Así que te estoy invitando a que te quedes aquí en este video. Si nunca has visto una lavandería alemana, pues mira, vamos que te la voy a mostrar desde la pi hasta la pa. Pero claro, no traigo el bulto de ropa. Esto es aquí con la ropa los demás. Bueno, ahora mismo estamos dentro de una lavandería. Acá vamos a decir que una lavandería pública. Mira aquí está cómo es el procedimiento de todo. Y el precio entre 5, 1, 2, 3, 4, 50 centavos hasta 10 euros por lo que puedo ver acá. Y oye, está esto chévere porque llegas, necesitas lavar tu ropa. Mira, ahí afuera está Gretel. Tiene un espacio bastante grande. A la hora de pagar lo haces aquí. Tiene varios idiomas. Me imagino que tienes que seleccionar la ropa, escribir la cantidad de piezas. Te dice la hora y todo. Está bastante, creo que aquí se entrega el dinero. Lo veo bastante. Es decir, que lo puedas entender en varios idiomas. Aquí está para el detergente, el blanqueador. Es como que también el cloro, dependencia de lo que has pagado, te lo van a servir. Y de aquí entonces vas para la lavadora que te diga. Todas tienen sus números. Allá atrás están las sacadoras y aquí están las lavadoras. Se ve bastante interesante. Estos son cosas de lo que nos sorprenden aquí en Berlín, y así queremos empezar nuestro video en el día de hoy. Chao. Bueno, seguimos. Esto está en la calle, como pudimos ver, y así comenzamos el video de hoy para que veas todas las cosas que nos sorprenden de Berlín y que nos llaman mucho la atención. Bueno, estuvimos viendo y como pudieron apreciar, está así completamente abierta al público. Debe de ser pública, y vieron que los precios es entre 20 centavos hasta aproximadamente 20 euros fue lo que vi, o los billetes que se aceptan es hasta 20. No sé si es mayor, no sé si es menor, pero nosotros no hemos tenido esa experiencia. Pero nada, si un día necesitas hacerlo, es una opción. Es una opción, y creo que eso... No, a ver, sobre todo las cosas que son grandes como los edredones y ese tipo de cosas que puede ser un poco complicado lavarlo en casa, pues generalmente no lo trae a la lavandería y pues mira, mucho más fácil. Claro, y es importante porque mira, no hay que traer ni detergente, ni blanqueador, ni nada de eso. Yo vi 3 tipos de sustancias que se le echa ahí y ya, están en los equipos de lavanda, entregan sus números, y por el otro lado, pues como que entregas, es decir, lo secas también. Y es un proceso en dependencia de la cantidad de ropa de lo que tú haces. No, claro, también, y también te ahorra si estás en una habitación, quizás compartiendo piso o algo, y no tienes donde, o sea, esos tiempos que es muy frío, para atender, claro, para todas esas cosas, prendas grandes, pues mira, también es una opción por esa parte. Claro, por supuesto que sí. Mira, otra cosa que nos llama mucho la atención aquí, que lo hemos visto donde quiera, y lo puedes hacer descargando una de las aplicaciones Uber, que si te aparecen este tipo de transporte, es esto. Bueno, a Greta sí le gusta. Vamos a probar una, mira que sí, de cestica, no las había visto con cestica. Y son fáciles, realmente vienes aquí, escaneas el código de QR, sale la aplicación, te descuentan tu dinerito, le enciendes, se le va el candadito. Esto es teoría, mi gente, pero pronto vamos a estar haciéndolo y vamos a probarla, pero no de este tipo, de las otras, de los scooters.
para dar un recorrido por aquí por la ciudad, porque amerita. Y no te puede dejar de, no puedo dejar hablar de esto. Bueno, miren, aquí hay 3 tipos de tanque para botar la basura y en diferentes colores también, los puedes ver en otros lugares, con horarios y todo, señores, horarios que se deben de cumplir porque pues, te pueden hasta multar. Los colores te dicen el color que va a ser el plástico, o mejor dicho, el vidrio, y porque el plástico por lo general tienen un valor, se entregan en unas tiendas cuando hablo de botella y demás, y lo que es del vidrio que no pagan por eso, pues se arroja aquí en estos tipos de recipientes con diferentes colores, carmelita, verde y blanco en su gran mayoría. Otra cosa que puedes ver es, por ejemplo, dónde recargar los carros eléctricos. Los vas a ver en muchas áreas. Lo digo porque nosotros en Cuba tuvimos la oportunidad de viajar en uno de los primeros carros eléctricos que llegaron, que entró, y nos sucedió lo siguiente, que hubo que darle la vuelta casi a La Habana completa para encontrar un sitio donde cargar el barrio eléctrico. Próximo video lo vamos a hacer aquí en Líder, así que no te lo pierdas. También estamos en Líder. Este video lo pueden ver completamente más adelante. Simplemente les estoy haciendo una pequeña reseña de lo que pueden encontrar aquí. Como pueden ver, se pueden ver muchos productos aquí en Líder. Mira, aceite de girasol, no lo había visto en otros mercados. Aquí está, en este caso está a 1,49, no sé, lo ponen en los comentarios. Y aquí hay otros tipos de aceites, desde los olivas, los virgen, extra virgen y muchísimos tipos. Sí se pueden encontrar variedad de productos acá y por supuesto de diferentes marcas. Tener en cuenta que también aquí están las máquinas de echar los vacíos, que tengan devolución por supuesto, y por eso también te devuelven dinero. Y aquí está Gretel escogiendo y ahí va la carretilla con algunos de los productos que hemos escogido. Más contenido en el canal de la familia Odiel y Gretel. Estamos buscando algo que se nos ha hecho un poco difícil y simple, y es simple, son los huevos, y es porque nos han dicho que hay cierta situación acá ahora mismo y se hace muy difícil de encontrar, pero vamos a ver si aquí hay. Nosotros le compramos mucho jugo de estos de banana, pero hay diferentes tipos de banana. En este caso Gretel escogió de multivitamina con maracuyá, con banana, con manzana, porque no se puede adaptar a una sola cosa. Yo sé que ellos en Cuba están adaptados a eso, pero bueno, hay que buscar la opción de variarle los productos. Seguimos nuestro recorrido para ver qué no puede ser más factible en este caso. Y puedes comprar el sillín que te guste para tus nalgas. Y los cascos. En Cuba los dejé en 7.500 pesos. Y aquí están, así que los voy a buscar. Kiribit. Mira, el precio 9.99. Y en Cuba estaban en 7.500 pesos. Sillín. Y vamos a seguir el recorrido. A ver qué más nos puede llamar la atención por aquí. Bueno, miren aquí a los amantes de las pizzas preelaboradas con un poco de cosas. Y este lado muchas papitas, paquetes también preelaboradas. Recuerdo las papitas Arimaos que se vendían en Cienfuegos. Eran espectacular. Y sobre todo muchas otras cosas más. Ahorita te dije que el huevo estaba un poco desaparecido, pues miren, ya los encontramos. No me refiero a estos de niños, que a los muchachos les encantan, me refiero a estos, que por supuesto hay de diferentes tallas, diferentes calidades, diferentes cosas, de aves de corral, los vio, y esto, bueno, no sé qué tipo serán estos, pero bueno, aquí están. Esto es una compra para 4 personas, realmente aproximadamente dura una semana, y al final del video te vamos a enseñar la factura. Mientras tanto, Gretel sigue comprando para su dieta algunos espárragos, cosas verdes y nada, todo es interesante. Y a pesar de eso también la berenjena. Vamos a ver qué tal una berenjena aquí, si tiene el mismo sabor que se siente allá en Cuba. Le hablo de estas berenjenas que son de origen español.
Saludos a todos los españoles que nos ven acá en el canal. Oiga, no, bueno, esto es para hacerle señal a los aviones. Que le guste, felicidades, no me gusta. Miren, esto me salvó a mí la vida muchas veces. Nosotros siempre vivíamos en Cuba saliendo de aquí para allá, de allá para acá. Y fíjense, esto es un colchón inflable. Y así que tiene un precio de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No le veo el precio ahí. Pero no debe ser muy caro tampoco. Interesante para 2 personas. Bueno, es que tiene diferentes medidas ahí. Una mesa plegable. Pesa un poquito. Para cuando uno sale de camping. Está interesante también. Aunque hay cosas que también son importantes. Un poquito más. Esto no es momento para eso todavía. Aquí el video de hoy estuvimos en Líder, como ustedes pudieron ver. Esta fue la compra que hicimos por acá. Pueden ver más contenido de estos en nuestros canales y por supuesto gracias por habernos acompañado aquí. Regálanos un like y suscríbete, y si te gusta este tipo de videos pues te espero en la próxima. Chao.